Ok, ya para finalizar, estamos inmersos en las campañas electorales, de hecho ya inician en estos, creo si no me equivoco, en 4 estados en estos días. Eh, el tema corrupción seguramente va a ser un tema de la agenda electoral, de la agenda política. Eh, ¿Cuál sería la reflexión en términos de lo que necesita la legislación mexicana para cambiar y que se discutiera y debatiera en la campaña electoral? Porque pues, son candidatos a diputados y son los que reforman la ley. Desde la óptica de Mijal contra la corrupción, ¿qué hay que hacer en este tema en términos de reformas legales? Yo creo que, número uno, necesitamos darle atrás a la reforma del presidente de la República sobre la prisión preventiva oficiosa. Eso es un paso en el sentido equivocado sobre nuestro derecho a un estado de justicia, ¿no? Un estado de derecho y una justicia efectiva para todos, ¿no? Entonces, el primer paso sería ese. El segundo, tenemos pendiente darle al Sistema Nacional Anticorrupción toda la fuerza necesaria para poder echarse a andar. De los 5 ciudadanos que deberían de integrar el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional, hoy solo hay uno, Jorge Alatorre, porque el Senado de la República no ha terminado de nombrar a la Comisión de Selección, que a su vez nombra a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Pero esta es la más reciente noticia del sistema que tiene 3 años existiendo. Lo cierto es que se le ha puesto el pie a cada paso que ha intentado dar, ¿no? Desde todas las autoridades. Entonces, creo que el primer paso es ese. Me parece también importante que necesitamos fortalecer las capacidades de la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo a la luz de la más reciente polémica sobre este error, este hierro que hubo en la auditoría de la cancelación del aeropuerto de Texcoco en la Ciudad de México. Lo que necesitamos es fortalecerla, necesitamos saber qué pasó ahí y necesitamos saber cuáles son los procesos a través de los cuales son aprobadas esas auditorías. Porque pues, es cierto que la auditoría se ha vuelto una fuente clave de la detección temprana de algunas irregularidades que suceden en el gobierno. Esos 3 puntos me parece, o sea, con que nos dieran esos 3, nos deberíamos dar por bien servidos. La otra, me parece que la mejor recomendación que tendríamos sería un pensamiento en general. Tenemos que acabar con esta idea de buenos contra malos, de corruptos contra íntegros. La corrupción es un comportamiento sistémico. La corrupción opera ante ventanas de oportunidad creadas por nuestras leyes y creadas por nuestras instituciones. A la corrupción le pasa como a la humedad en las casas. Uno tiene que combatirla todo el tiempo. Uno está tomando medidas permanentemente para evitarla. Porque si hay la suficiente humedad, la casa se viene abajo. Y entonces el esfuerzo es ese. No, pero eso no hace mal. O sea, no es un tema de la gente que esté rompiendo tuberías. No. Lo que necesitamos simplemente es ir tomando mejores medidas en nuestras leyes y en nuestras instituciones para ir corrigiendo. Tenemos que hacer algo con las adjudicaciones directas, por ejemplo, con la discrecionalidad para ejercer el presupuesto. Necesitamos que se intervenga más la Cámara de Diputados en el proceso presupuestal. Tenemos pendiente aclarar cuáles son las decisiones que se tomaron en torno a la atención a la pandemia una vez que esta acabe. No, vaya, agenda anticorrupción hay muchísima. Creo que los ojos más importantes, lo más importante que podemos recomendarle a nuestros futuros legisladores o a los legisladores que van a buscar la reelección es que rompamos este discurso de buenos contra malos y que entendamos, que asumamos mejor una perspectiva en la que busquemos controlar la corrupción desde todos los ámbitos, en lugar de hacer de esta un discurso que sirva para perseguir a quien no nos cae bien. Esa me parece es la pieza fundamental que nos falta ahorita para poder tener una mucho mejor discusión sobre estos otros asuntos, sobre las decisiones técnicas que habría que ir tomando. Tienes razón en lo que comentas y nada más me surge un tema final, perdón porque insista. Hay una preocupación aparentemente desde la presidencia de la República por lo incómodo perdón, que le resulta organismos tipo el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Qué tan importante es y que haya instrumentos como este, el INAI, para que la vida pública sea transparente y además los institutos que hay también en los estados, porque también hay institutos de transparencia en los estados? Me pareciera que desde el poder político central o desde Morena en este caso, tienen la idea de pues, desaparecerlos o disminuirlos. ¿Qué tan importantes son estas instituciones federal y estatales para el combate a la corrupción? Creo que, a ver, o sea, en concreto sobre el INAI, lo que hay es cierto que es mejorable, que hay algunos procesos que pueden ser mucho más accesibles para la ciudadanía,
Pero lo que hace el INAI es garantizar que se cumpla nuestro derecho a la información. Necesitamos saber cómo toma decisiones el gobierno. Y para eso hacemos solicitudes de información y tenemos una lista de exigencias de cosas que tiene que publicar de manera en automático el gobierno. Y el órgano que vigila que eso se cumpla es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos personales, el INAI. Y existe uno de estos órganos, como decías, similares en cada una de las entidades, cuya función es exactamente la misma. La de vigilar que el gobierno haga pública la información cuando la necesitamos. De acuerdo con la información del INAI, en los últimos 2 años, la respuesta de que no se puede dar información porque no está disponible a las solicitudes de información ha subido considerablemente de esta administración, la de Manuel López Obrador, comparada con la de Enrique Peña Nieto. Este gobierno es más opaco, ¿no? Hay elementos objetivos para señalar. Toma decisiones sin transparentar los procesos, protegiendo decisiones como los contratos de las vacunas o los contratos de adquisiciones de la Guardia Nacional o los procesos a través de los cuales fueron compradas las pipas hace 2 años. Vaya, va bloqueando que la ciudadanía tenga conocimiento pleno de las decisiones que se tomaron. Y eso, me parece, refleja la fundamental importancia que tiene el INAI en estos momentos. No es cierto que al INAI le toque combatir la corrupción. No, el combate de la corrupción o el control de la corrupción es una tarea que depende de un montón de instituciones del Estado. Por eso hay un sistema, porque depende del gobierno federal y depende de los diputados y depende de los jueces y del INAI, pero también depende de la auditoría. Vaya, depende de un montón de organismos, de 6 en total, y de la ciudadanía. Pero este es el primer paso, el saber qué decisiones está tomando el gobierno, el poder tener acceso a los papeles emitidos por el gobierno sobre esas decisiones, que es lo que consigue el INAI, es el primer paso a poder tener control a poder controlar mejor la corrupción. Entonces, ese es fundamental. Y la segunda cosa también, el INAI junto con otros organismos, en concreto, por ejemplo, la COFES y el IFT, nos permiten cumplir compromisos internacionales establecidos por el Estado mexicano. Y de ahí que, si bien me parece que el discurso se va a mantener, el de menospreciar la función de los órganos constitucionalmente autónomos desde el gobierno o desde la persona de Andrés Manuel López Obrador, lo cierto es que es imposible. Vaya, es posible, pero los costos en términos de las modificaciones de nuestro aparato legal son complejísimas, por lo que creo que es muy difícil que realmente pueda tomar una decisión de ese tipo. Muy bien, Ricardo, pues te agradecemos mucho tu participación en nuestro programa aquí de Contraargumento y también sirva para mandarles una felicitación al trabajo que desarrollan Mexicanos contra la Corrupción, que es muy importante para echar luz donde hay oscuridad y ponernos alertas a los mexicanos en este tema tan importante de la lucha y el combate contra la corrupción. Muy amable, muchas gracias. Al contrario, Leonel, gracias a ustedes por permitirnos estos espacios y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Muy amable, buenas tardes.